La guerrilla colombiana no fue creada por una izquierda que buscaba la toma del poder. Desde los tiempos de la colonia, las protestas y rebeliones populares han sido reprimidas a sangre y fuego. Estas guerras son interpretadas como conflictos entre el Partido Conservador y el Liberal, pero mucho más que esto, fueron guerras motivadas por las desigualdades sociales donde las dirigencias bipartidistas se aprovechaban para extender su poder. Así viene que la lucha armada, como expresión de los conflictos sociales, es un hecho histórico mucho más antiguo que las organizaciones guerrilleras. Para tratar de comprender las dinámicas del conflicto armado, es útil remontarse a los años consecutivos al asesinato del jefe liberal Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Se recordará que la eliminación del candidato a la presidencia sirvió de detonante a la exaltación del antagonismo tradicional entre los conservadores y liberales. La violencia de los años 1940-1950, que causó la muerte de aproximadamente 3.000 personas, no fue sinónimo de un colapso institucional. Tampoco se generaron las condiciones de una revolución política y social. De hecho, la maquinaria bipartidista mantuvo cierto control sobre las estructuras del país y la población mediante redes clientelistas y relaciones de patronazgo. Lo más importante de esta última guerra civil es el hecho de que en varias partes del país surgen grupos campesinos independientes que se defienden contra el terror de los poderosos. Ellos son la primer célula de la guerrilla colombiana de hoy. La guerrilla liberal, especialmente la de los Llanos Orientales y del Tolima, dejó copiosas estelas de sangre y la constancia de infinitas crueldades. Estas guerrillas, donde Manuel Marulanda se estrenó en el delito. Hay que entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar por la vía que nos dejen las oligarquías. Vamos a ver cuál es. Si es la vía política o es la otra. En 1958, las estructuras políticas del Frente Nacional fueron concebidas como un acuerdo bipartidista, inicialmente entre conservadores y liberales, para ejercer durante 16 años, los cuales correspondían por partido a 2 periodos presidenciales. El primer gobierno del Frente Nacional, el de Alberto Lleras Camargo, va a significar una especie de modernización del Estado. ¿Sí? Se cambian cosas, se crea el Departamento Nacional de Planeación, se crea el DANE y se crea ProExport, viene la misión Curry, de un economista norteamericano, y lo que vamos nosotros a encontrar es que el Estado se moderniza de cara, digamos, a esas exigencias del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué ocurre? Ahí en Estados Unidos hay una cosa que llama el Plan Lazo, ¿sí? Que es la estrategia que van a tener los militares norteamericanos para acabar con cualquier conato de insurgencia. ¿Por qué? Porque en el 59 habían vivido la experiencia de Cuba y en el 59 ya estaban también en Vietnam. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Plan Lazo va a crear, digamos, condiciones de para confrontar las guerrillas. Alrededor de ese plan se va a hacer lo que llama la Operación Marquetalia. Efectivamente, el 14 de junio de 1964 tomamos Marquetalia. Estoy orgulloso de esa operación desde el punto de vista militar. Pero ¿qué pasó? Ese día se transformó el movimiento agrario de autodefensa fijo en un territorio remoto en la guerrilla móvil que hoy se llaman Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las FARC en sus inicios no surgen como un producto directo de las ideas revolucionarias del comunismo internacional o de la internacional socialista. Las FARC, como movimiento agrario, nacen de la necesidad de promover cambios en el sistema político, social y agrario de la primera mitad del siglo XX. A medida que se va gestando y consolidando la subversión armada en Colombia, el comunismo internacional le sirve de paraguas ideológico para justificar la toma de las armas y el uso de la fuerza como medio para alcanzar los fines políticos perseguidos. Ideológicamente las FARC van a seguir la línea Moscú, es decir, la línea del Partido Comunista Marxista-Leninista. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos van a crear grupos de guerrillas con la idea de generar una estrategia de guerra de guerrillas
para empezar a tomarse sistemáticamente los entornos que rodean las ciudades capital. De forma paralela surge el ELN, con una base de intelectuales y de estudiantes universitarios. Nacen con dos frentes, en San Pablo, sur de Bolívar, y en San Vicente de Chucurí. Este grupo tiene como estrategia línea a Moscú, de carácter estalinista, es decir, siguiendo la guerra del focus, creando focus revolucionarios, y se van a ubicar donde está sentado el capital de la plantación, agricultura extensa. En 1965 nace otra guerrilla con línea a Pekín, de carácter maoísta, denominada Ejército de Liberación Popular, y se ubica en zonas donde existía conflicto alrededor de la tierra, específicamente en el Urabá antioqueño, Córdoba y Sucre. Asimismo, las FARC se extienden paulatinamente en zonas de mediana y pequeña propiedad, en Caldas y Antioquia, y a principios de los años 80 en el Magdalena Medio y luego hacia el Urabá, en donde hay una confrontación con el EPL. Paralelamente, en el Magdalena Medio comienzan a subir desde Puerto Boyacá hasta el sur de Bolívar y se encuentran con el ELN. Las FARC, con el Frente Ricardo Franco, en el Magdalena Medio, van a empezar a hacer lo que llama el abigeato, o sea, robo de ganado, secuestros y vacunas. Eso va a llevar a que se genere de parte de los hacendados, y en ese momento está llegando al Magdalena Medio también el narcotráfico. Entonces, ¿qué ocurre? Una estrategia entre unos y otros, y van a crear los grupos paramilitares. ¿Con qué lógica? Con la idea de acabar todo lo que oliera a comunismo. Como resultado de la alianza estratégica con los narcotraficantes, las FARC se consolidaron como un nuevo cartel, que gradualmente fue controlando todas las fases del proceso, exceptuando la comercialización hacia el exterior, aún dominada por carteles especializados en el control de las rutas marítimas o aéreas. Las FARC son consideradas el principal cartel del narcotráfico, por el hecho de que sus dos bloques principales, oriental y el sur, están desplegados y controlan las áreas de los llanos orientales y la Amazonía, donde se localizan el 70% de los cultivos ilícitos de coca y la casi totalidad de la amapola, y en igual proporción los cristalizaderos, rutas y pistas clandestinas. La forma de financiación de las FARC está alrededor de 1 o 2 millones de dólares diarios, 1 o 2 millones de dólares diarios. Alcanzan a exportar, hablemos de un 40 o 50%. Ellos han llegado a estar comercializando directamente con grandes carteles en el mundo, carteles mexicanos. El narcotráfico le está permitiendo a las FARC contar con una enorme capacidad para continuar desarrollando su aparato armado, donde se despliegan nuevas estructuras con las cuales buscan implantar y mantener formas de control poblacional en las áreas de su interés y mantener bajo asedio permanente a la fuerza pública para desplegarla y obligarla a mantener un dispositivo muy disperso y por ende sin poder decisorio. Su accionar ofensivo se basa en el narcotráfico, la guerra de guerrillas y las técnicas terroristas como la implantación de minas antipersona, el asesinato de civiles, miembros del gobierno, policías y militares, el secuestro con fines políticos o extorsivos, atentados con bombas y armas no convencionales, cilindros de gas, animales bomba y actos que han provocado desplazamientos forzados de civiles. Así, las FARC, en más de medio siglo de existencia, pierden su ideología revolucionaria de la búsqueda de la igualdad y del respeto por sus tierras y sus principios, por una ideología de sustento económico, narcoterrorista, donde su lucha por el poder arrasa consigo todo a su paso, poblaciones, niños, mujeres, ancianos y el sinsabor de una lucha perdida. Por justicia y verdad, junto al pueblo ya están, con el fuego primero de